Este es un video para las clases de rol docente y grupos de aprendizaje de lenguas vivas. En particular voy a desarrollar algunas ideas dentro del enfoque en la multirreferencialidad teórica en el que venimos trabajando. Puntualmente vamos a trabajar con una de las perspectivas situada en el marco de la multirreferencialidad, que es la perspectiva psíquico-emocional. Es la perspectiva que nos permite pensar en las emociones, en los vínculos, en los deseos, en las resistencias, en las identificaciones que se generan en los espacios escolares. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Bien. ¿Por qué hablar de perspectiva psíquica y no psicológica? Porque la idea de perspectiva psíquica nos remite al psicoanálisis, que es el foco que vamos a tener. Es decir, la teoría de la que vamos a tomar aportes para analizar la clase desde lo psíquico-emocional es el psicoanálisis, que es una teoría, un campo del conocimiento que nos permite abordar un nivel de significación inconsciente, es decir, cuestiones que no están evidentes o que lo que aparece de manera observable es, digamos, una punta para seguir indagando y acceder a esas cuestiones más profundas. La situación de enseñanza es un espacio de relaciones intersubjetivas, es un espacio donde está atravesado por relaciones de transferencia y contratransferencia, ¿no? Donde el docente es sujeto y al mismo tiempo objeto pulsional, es decir, es objeto de amor, de odio, ¿no? Bueno, los conceptos de transferencia y contratransferencia vienen en psicoanálisis, específicamente focalizan en la relación del paciente con el analista, pero, digamos, nos sirve para pensar la relación docente-estudiante, ¿no? Esa relación que establece el estudiante con el docente en términos transferenciales, si entra o no en esa transferencia, en esa relación que va a posibilitar en nuestro caso conocer, aprender, transitar el espacio escolar, y la contratransferencia, lo que le pasa al analista con el paciente, en nuestro caso sería lo que nos pasa a los docentes con nuestros estudiantes, ¿no? También hay identificaciones, hay rechazos, hay cosas que nos pasan a partir de lo que vemos y de lo que generan los estudiantes. Entonces, es válido mirar la clase y pensarla desde acá. En la clase es posible interpretar un nivel manifiesto y otro latente, y lo que dice acá es que la vida psíquica tiene leyes diferentes a la vida consciente. O sea, vamos a trabajar en un nivel de interpretación mayor a partir de los datos, un nivel de interpretación mayor, por ejemplo, al que trabajamos con la perspectiva instrumental, ¿no? Donde vemos el tipo de conocimiento que predomina, si es de memoria, si es de opinión. Acá vamos a necesitar interpretar un poco más. Vamos a trabajar teorías de grupos desde Bion, desde Wilfred Bion y desde Marta Souto. Empezamos con Bion. Les cuento un poco de Bion, ¿no? Es un psicoanalista que nace en India, pero que se educó y vivió en Londres. Pertenece a lo que en psicoanálisis se llama la escuela inglesa, que fue iniciada por Melanie Klein. Se recibe de médico, participa de las dos guerras mundiales. Su producción aparece tarde en su vida, tarde en relación con lo que ha vivido. Él se analizó con Melanie Klein y a los 40 años empieza la producción, ¿no? Que comparado con otros psicoanalistas era como tardía en este sentido. Al principio estuvo muy vinculado a su teoría de grupos, que es la que vamos a trabajar ahora, y su experiencia en la guerra, ¿no? Él
las teorías que produce son a partir de su vivencia de la guerra y de su pensamiento a partir de ello. ¿Por qué? Porque trabajó en la rehabilitación con grupos de excombatientes, ¿no? Y a partir de acá es que elabora su teoría del grupo. Hacia los años 50 su interés empieza a virar hacia la psicosis y elabora su teoría del pensamiento, que es la que vamos a trabajar dentro de un ratito, y a los 70 años se muda a Estados Unidos, abandona lo que él llamaba el establishment y lo que había gestado hasta entonces para empezar todo de nuevo, como plantea él, y bueno, vuelve a Londres solo 2 años antes de morir. Bueno, algunas cuestiones para pensar quién es Bion. Bueno, algunos conceptos desde este autor para trabajar los grupos. Mentalidad grupal, cultura de grupo, individuo. Mentalidad grupal dice que es como lo que contiene, ¿no? Como el reservorio, lo que incluye las contribuciones de todos los miembros del grupo, de todos los individuos del grupo, ¿no? Y entre esos elementos él se refiere más bien a imágenes, fantasías inconscientes, emociones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, con lo que no es latente, con contenidos inconscientes que van aflorando y van tomando forma en los distintos supuestos básicos que son la expresión del contenido de esa mentalidad. Ahora vamos con estos supuestos básicos. El otro concepto es cultura de grupo, dice que se refiere a la estructura que el grupo se va dando en tanto organización y desarrollo de tareas, y el tercer componente es el individuo, ¿no? La mentalidad dijimos que es el reservorio de los contenidos de todos los individuos, ¿no? Y cada individuo tiene sus deseos, sus fantasías que son propias, que son idiosincráticas, que son particulares, singulares. Dice luego que el conflicto surge, el conflicto en el grupo, entre aquellos aspectos del individuo que colaboran con la tarea del grupo y los componentes de la mentalidad que parecen dificultar el alcance de los objetivos. Bien. ¿En dónde nos vamos a focalizar? En la mentalidad del grupo. ¿Cuál es la mentalidad grupal? Lo que va a plantear es que la mentalidad grupal supone 2 tipos de actividades, ¿no? Que coexisten, dice que se caracterizan 2 modos distintos de funcionamiento grupal. No son grupos distintos, sino que son modalidades de funcionamiento en un mismo grupo, que coexisten, una predomina y una está latente, y esto puede ir cambiando en los distintos momentos del grupo. Entonces, si predomina la vida emocional, la fantasía, el deseo, la resistencia, vamos a hablar de un grupo de supuesto básico, en tanto mentalidad grupal. En cambio, si predomina lo racional, la palabra, la elaboración, lo que va a predominar, lo que nos vamos a referir al grupo de trabajo. Entonces, esto es algo que vamos a ver en la clase. ¿Predomina lo racional o predomina lo grupal? Si predomina lo racional, entonces vamos a hablar del grupo de trabajo o grupo sofisticado. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a ver? Que hay un objetivo que puede proponer el docente o los estudiantes, y donde hay vínculos de cooperación, y donde hay relaciones que permiten alcanzar esos objetivos. ¿Cómo se da esto? A través del lenguaje, del trabajo con las consignas, de la palabra, de lo simbólico, de la escritura, de la palabra escrita, de la palabra oral, ¿no? De lo que circula en la clase, en términos racionales. Como decíamos, predomina lo racional como actividad mental, predomina el principio de realidad por sobre el principio de placer, y como decíamos, las actividades y todo lo que sucede busca alcanzar el objetivo explícito, ¿no? Acá el tiempo es tenido en cuenta en su transcurrir como un elemento de la realidad, en donde, bueno, es central, si lo pensamos desde el punto de vista didáctico, es una variable muy importante. Entonces, cuando el grupo tiene un funcionamiento como grupo de trabajo sofisticado, el aprendizaje sucede por la experiencia, es decir,
Es decir, a partir de la experiencia emocional es posible, no es posible que el grupo aprenda. ¿Por qué? Porque pasa la actividad por la palabra, porque pasa la actividad por lo verbal, por lo escrito, por lo consciente. Entonces, esto se puede ver en una clase. Puede ser que este grupo, vamos a cambiar, bueno, o sea, algo en relación al supuesto básico tiene el grupo, aunque predomine lo racional, ¿no? Como decíamos, no son diferentes, sino que coexisten, ¿no? Y uno predomina por sobre otro, y esto puede variar, insisto, en los distintos momentos de la clase. Grupo de supuesto básico. El grupo de supuesto básico tiene que ver con lo que es más puramente emocional: amor, odio, miedo, temor, ansiedad, angustia. Entonces ese grupo aparece como el espacio para poner de manifiesto emociones, deseos, fantasías, defensas, que esto no pasa por la palabra y no se da voluntariamente, aparecen otras vías, ¿no? Y acá aparece también, digamos, esa mirada interpretativa, ¿no? Donde qué indicios ir captando más allá de la literalidad, más allá de lo que está escrito en el registro de observación de clase. Acá también es importante volver a la columna de los comentarios. Al observar un grupo, por momentos parece irrumpir una emoción que aleja, interrumpe, desliza las actividades del grupo orientadas a sus objetivos. O sea, son todas cuestiones que van alejando al grupo de alcanzar sus objetivos, ¿no? Sus objetivos de aprendizaje explícitos. ¿Qué pasa? Se busca el placer, se evita el dolor, no hay contacto con la realidad, ¿no? Se trata como de alejarse de esto. La forma de comunicación es no verbal, ¿no? Entonces acá aparecen gestos, miradas, los chistes, que bueno, son verbales, pero también son una forma de acceder a las emociones. La unión dice que es inconsciente, es inmediata y se comunican emociones, ansiedades, ¿no? Como decíamos, no hay comunicación a través del lenguaje, sino un pasaje a la acción, sin lugar para la reflexión, ¿no? Porque bueno, la reflexión tiene que ver con pasar por la palabra, por el pensamiento. Predomina la emoción por sobre la razón, y el tiempo no es tenido en cuenta, al menos el tiempo que medimos en términos del reloj, por ejemplo. Bueno, esta es una conceptualización del grupo, y acá podemos preguntar cuál es el grupo de supuesto que predomina, qué aspectos hay de lo básico, si hay alguna manifestación de esto, y cuál predomina y por qué, y en qué lo ven. Otra teoría que tienen disponible es de un capítulo de un libro sobre didáctica de lo grupal de Marta Souto, que es una pedagoga argentina que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en este momento está jubilada. Marta Souto se formó en el campo del psicoanálisis, de la psicología social, de los grupos, de la implicación, ¿no? Tiene un recorrido muy vasto por todos estos temas, y ella, bueno, trabaja la enseñanza grupal, ¿no? Que dice que aporta al aprendizaje de cada sujeto en el grupo posibilidades distintas de la enseñanza individual, ¿no? Vaya a hablar de grupalidad. Ahora vamos a diferenciar lo que plantea, que es didáctica en grupos, la didáctica grupal, que es la que trabaja la grupalidad, y la no grupal. Vamos a diferenciar. La didáctica grupal es aquella en donde se toman ideas, bueno, de lo grupal, la grupalidad, la potencia que tiene el grupo para tomar un objeto de pensamiento y pensar todos en relación con ese objeto, ¿no? Es cuando toda la clase está conectada en relación con lo mismo. Y el docente es un coordinador, no es un enseñante, no es alguien que expone todo el tiempo, sino que interpreta, que acompaña, que hace devoluciones orientadas a la elaboración de pensamientos, de ideas, de reflexiones. En el aprendizaje grupal surgen situaciones compartidas y aporta a cada sujeto aprendizajes individuales
de un carácter distinto por la riqueza del intercambio, de la interacción, tanto en términos cognitivos como emocional y social. Y acá el foco en la grupalidad es la grupalidad como potencia que tiene todo encuentro humano, ¿no? Como en el devenir es posible que una sumatoria de individuos devenga en grupo, devenga en una grupalidad. Pero bueno, puede suceder que esto no suceda, valga la redundancia. Otra forma de pensar los grupos es lo que llamamos la didáctica en grupos, que por ahí es algo que conocemos mucho, que es cuando decimos, bueno, trabajen en grupo, este grupo desarrolla un tema, este tal otro, este tales preguntas, bueno, eso supone una división del trabajo, pero no supone la grupalidad, porque ese objeto no se toma como para pensar y reflexionar, sino se lo divide, se lo desagrega. Dice que esto está situado en encuadres de enseñanza centrados en el docente con un alto grado de directividad marcada, ¿no? El foco está puesto en el docente, que es un enseñante, no es un coordinador como en la didáctica grupal. Y plantea resolver un trabajo, hacer una investigación, interpretar un texto, y el grupo es un recurso más. Finalmente, bueno, la didáctica no grupal es la que no plantea ni el trabajo en grupos ni sobre el grupo clase y tiene más que ver con la mirada del individuo. Esta es otra pregunta que pueden hacer. ¿Qué tipo de didáctica predomina, ¿no? Desde la conceptualización de Marta? Bueno, y el segundo y último desarrollo desde esta perspectiva es desde Bion, autor que presenté hace un rato, es la idea del conocimiento como experiencia emocional. ¿Qué va a plantear Bion? Que conocer supone un vínculo emocional con el objeto de conocimiento, ¿no? Bion dice que conocer es una experiencia emocional y que es dolorosa. ¿Por qué? Porque implica tolerar la frustración, implica postergar, implica aceptar que el conocimiento verdadero y total nunca llega, sino que uno se va acercando de a poco, ¿no? Acá hay una idea fuerte que es conocer supone tolerar las frustraciones. Va a decir que hay distintos modos de vincularse emocionalmente con el conocimiento, nos podemos vincular por amor, por odio o por conocimiento. Ahora vamos, el vínculo más K, que le va a llamar por K de knowledge, conocimiento en inglés. Entonces, conocer supone una frustración, y acá puede haber dos vías, o tolero la frustración y avanzo en el conocimiento, o lo evito y no conozco, ¿no? Y evito esa experiencia emocional. Pasan otras cosas, pero digamos, no hay conocimiento. Entonces, si yo tolero la frustración, va a aparecer esto que se llama el vínculo K. Y acá hay modificaciones en el pensamiento y en el conocimiento. Si puedo tolerar la frustración, que supone un camino de búsqueda y aceptar de que el conocimiento total nunca se halla, sino que son aproximaciones sucesivas, va a haber conocimiento, va a haber conocimiento. En cambio, si yo no puedo tolerar esa frustración, evado esos conocimientos, los elimino, esto no es para mí, matemática no es para mí, los idiomas tampoco. Bueno, esto lleva a fantasear o que se sabe o que se rechaza o que se niega ese conocimiento y se evita, ¿no? Bueno, estos son conceptos que sirven para pensar mucho, ¿no? En el aprendizaje, en la enseñanza en general. ¿Y qué va a decir Bion? El aprender de la experiencia emocional supone lograr una abstracción de esa misma experiencia. O sea, el conocimiento es racional también, pero supone este posicionamiento inconsciente, ¿no? Más desde lo emocional y el pensar a partir de esa emoción. Es una representación de la emoción que implica transformar y elaborar esas emociones en objetos digeribles para el psiquismo, ¿no? Esto es un trabajo, es un proceso y en este proceso hay transformación subjetiva. Aprender de la experiencia emocional requiere poder hacer pensable la emoción. Bueno, entonces,
el aprendizaje tiene que ver, decíamos, con tolerar frustraciones. Ahora, esto lo hago yo sola, ustedes solos, cada uno de manera individual. Bueno, puede que sí, puede que no, pero en el espacio de enseñanza siempre hay un otro. En realidad, en toda la vida, ¿no? Siempre hay un otro, y ese otro puede intervenir, no porque sea una intervención didáctica o una intervención consciente, sino son formas de vincularse con esas frustraciones y cómo podemos actuar, no porque sea una decisión consciente, sino porque bueno, es una forma de actuar. Y acá, antes de avanzar con esto, quería leer unas cosas eh, por- de Melanie Klein, porque Bion toma aportes de ella, bueno, como dijimos, empezó a psicoanalizarse con ella, y Melanie Klein, bueno, trabaja lo que es pulsión de vida, pulsión de muerte, que retoma de Freud, y ella estudia lo que pasa en los primeros años de vida de los niños y dice que hay un yo inmaduro desde antes del año de vida. Dice que es un yo muy rudimentario, que sufre sentimientos que son muy intensos y es un yo fragmentado que es pura pulsión, puro deseo. Bueno, fragmentado en el sentido que no hay un aparato psíquico que constituido, no totalmente, está en constitución. Entonces, Melanie Klein analiza lo que le pasa a los niños en su primer año de vida, en la relación con sus objetos, con sus emociones, con sus deseos, con sus defensas, ¿no? Y acá ocupa como un lugar central la madre o quien oficia o quien hace la función. Melanie Klein lo que dice es que la primera posición esquizoparanoide, escindido, paranoide, persecutorio, aparece en los primeros meses de vida y predomina lo que llama identificación proyectiva. El bebé que se vincula con su madre, sobre todo a partir de la alimentación, experimenta hacia el pecho un intenso sentimiento de agresión, de modo que expulsa de sí, proyecta y deposita en ellas fantasías, ansiedades y emociones intensas que él vive, ¿no? ¿Qué le pasa al bebé? Tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, llora. Todos esos contenidos los saca hacia afuera y quien ejerce, la madre o la función materna, toma esos contenidos, ¿no? Por eso acá dice continente contenido, ahora vamos. Lo que se proyecta es lo negativo, el sueño, el hambre, la dificultad para dormirse, el aprender, ¿no? El aprender, bueno, las funciones que van aprendiendo los bebés. Dice, lo que se proyecta es lo negativo, ¿no? Lo que tiene que ver con la falta, la ausencia, ¿no? Centralmente sería el no pecho, esta terrible ansiedad que surge con el hambre y que es vivida como muerte, ¿no? Por eso, digamos, la pulsión de muerte. Al mismo tiempo, el bebé se identifica con los aspectos positivos, el pecho bueno, y busca incorporarlo, introyectarlo, y así va poblando su mundo interno de objetos que ayudan a su integración. Se trata aquí de un pecho idealizado. De este modo, para el bebé, el pecho se encuentra escindido en aspectos buenos y malos, en un pecho bueno y otro malo. El vínculo entre bebé y su madre se basa aquí en una identificación proyectiva. ¿Por qué traigo esto? Prefiero leerlo, porque me es más fácil que explicarlo yo, porque viene de acá esta cuestión de esos contenidos emocionales que tienen que ver con el hambre, el sueño, ¿no? Que después en la vida adulta van a ser otros contenidos, o esos en otro sentido. Entonces, esos contenidos son los que uno expulsa, ¿no? Y es como cuando uno en la clase dice no entiendo, tu clase no me gusta,
esto para qué me sirve, ¿no? Todas las actitudes como de boicotear son esos contenidos que así como el bebé llora de sueño, bueno, el niño o el sujeto del aprendizaje también pone de manifiesto esos contenidos. Entonces, aparece el pecho malo, que es el que no tengo porque tengo hambre, y el pecho bueno, que es el que me viene bueno, a llenar y a dar eso que necesito. La proyección de la agresión sobre el pecho convierte a este en un objeto persecutorio. El bebé experimenta un sentimiento de persecución con respecto al pecho malo, al mismo tiempo que se identifica con el pecho bueno. El pecho malo que lo persigue, el pecho bueno es el que quiere tener. Dada esta escisión entre pecho bueno y pecho malo, entre yo y objeto, a ver. Perdón. Perdón, entonces estaba leyendo. En esa posición, el tipo de relación entre el yo y la realidad, el objeto es total, incluye los aspectos buenos y los aspectos malos simultáneamente. Luego de la posición depresiva, el sujeto puede volver a la posición esquizoparanoide como modo de funcionamiento. No se puede decir que la segunda posición supere o sepulte a la primera, sino que un tipo de funcionamiento sano supone una interacción dinámica entre los dos estadios. Estos dos modos de funcionamiento son muy primitivos de la vida de los sujetos y permiten discriminar entre modos de funcionamiento psicóticos y no psicóticos de la personalidad. En relación con el objeto total, aparece la mamá como persona en la cual se integran los distintos aspectos. La disociación inicial va siendo reemplazada por integración, y en la medida en que el objeto se va integrando, se integra también el yo del sujeto. Bueno, ¿por qué traigo esta explicación? Porque la idea de continente, contenido y la función de Reverie viene de acá, ¿no? O sea, Bion toma la idea de esos contenidos emocionales del bebé y la función de la mamá conteniendo, la función materna, conteniendo esos contenidos y calmando al bebé, alimentándolo, ¿no? Ahí aparece esa función de Reverie, ¿no? De contener ese contenido y ayudar a que transite, a que se transite. Entonces, en el ámbito de la enseñanza, ¿cómo vamos? Dice, hay una función que hace posible la generación de un psiquismo que actúa como continente para dar lugar a la capacidad de pensar. Entonces, lo que implica devolver modificado aquello que se recibe. ¿Qué quiere decir? Si yo recibo contenidos de agresión, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que los devuelva tal cual los reciba y me ponga a pelear con los estudiantes o me ponga a la defensiva, ¿no? En ese caso no hay modificación de los elementos recibidos, se devuelve tal cual. Entonces el docente no cumple esa función de Reverie, de tomar distancia y de contener esos contenidos y devolverlos transformados para que el pensamiento emerja y para situar en relación con el objetivo de la clase. En cambio, cuando el docente toma esos contenidos y los devuelve modificados, ¿no? Los retoma, los amplía, busca calmar la situación, ¿no? Ahí desempeña lo que llamamos esta capacidad de Reverie, que es la que hace la mamá cuando el bebé llora y le devuelve la calma, el alimento, el abrazo, ¿no? Entonces, esa capacidad de Reverie es, digamos, la capacidad de ensoñación de estar abierta a esas proyecciones del bebé, a recibir esos contenidos emocionales, tomarlos
y no devolverlos tal cual, sino devolverlos transformados para que el otro pueda recibir ese acompañamiento y tolerar la frustración. Y de esa manera ayuda a conocer y a pensar. Bueno, es complejo de ver, pero uno puede ver, digamos, indicios en relación a cómo interpreta el docente o la docente las dificultades, si las deja pasar, si retoma las dificultades y las amplía y las pone en otras palabras, ¿no? Muchas veces hay comentarios ligados a, bueno, a las agresiones, al docente, pero a la función de docente, ¿no? Por eso decimos, no es con el docente, sino con la función, por eso es importante pensar desde acá. Bueno, cerrando, dice, los desarrollos teóricos realizados por Bion constituyen un marco para pensar la enseñanza y la formación, ya que esta implica siempre un tránsito por la tolerancia a la frustración. Siempre hay frustración. El tema es, ¿qué hacemos, no, con esa frustración? ¿La interpretamos? ¿La tomamos? ¿La evitamos? Como docentes, ¿no? Evitamos acompañar inconscientemente, ¿no? Un docente con capacidad de reverí posibilita una escucha abierta, estas son cosas para mirar, una recepción de lo que proviene de los otros sin rechazarlo, o sin defenderse irracionalmente, ¿no? A veces el clima, ¿no?, de disponibilidad también ayuda a que el docente, bueno, pueda desarrollar esta función de reverí. Si los estudiantes tienen temor de decir algunas cosas, bueno, esto no podría pasar. La escucha no para convalidar, sino para darle lugar y proceder para rectificar, a modificar esas emociones, imágenes, defensas, conteniéndolas, dando lugar. Esto supone la existencia de condiciones para que el otro sea capaz de tolerar, posibilitar que el otro tolere su frustración y siga buscando conocer. Crear un espacio de continencia es crear un espacio de confianza para que la duda sea tolerada, ¿no? Por eso el clima de la clase, la mirada, la escucha, la disponibilidad, son indicadores que permiten pensar en la posibilidad de recibir estos contenidos emocionales que hablan de la frustración, tomarlos, transformarlos y devolverlos transformados para ayudar a pensar. Es muy probable que la función docente comporte algo de la función reverí, digamos, no conscientemente, pero digamos que aparezca algo de esto en términos de su intervención. El docente debe generar un espacio psíquico lo suficientemente bueno, continente, para poder recibir las proyecciones agresivas de los alumnos de fastidio, de no comprensión. Tiene que saber recibirlo, contenerlo, metabolizarlo o digerirlo y devolverlo elaborado. Devolver otra cosa emocionalmente hablando. Bueno, ¿qué miramos en la clase? ¿Qué clima emocional o las emociones predominan en las clases? ¿Qué función cumple el docente ante ellas? Desde Marta Souto, si hay una didáctica grupal, en grupos o no grupal. Y bueno, y desde grupos de bien, bueno, qué tipo de grupo predomina, si es supuesto grupo de trabajo o grupo de supuesto básico, y cuál es la que predomina y cuál es la latente. Bueno, espero que este video aporte a la comprensión y a mirar la clase desde estos aspectos psíquico-emocionales.